Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del curso completo de Photoshop. En este video les enseñaré el uso de las herramientas de Photoshop. Sin nada más que decir, comencemos. Antes de comenzar con la descripción de cada una de las herramientas, deberemos aprender algunos atajos del teclado para poder usar Photoshop con fluidez. Para mover el área de trabajo, usaremos la tecla espacio y clic derecho. Para hacer acercamiento o alejar, podemos usar control más o control menos. O también mantenemos presionado la tecla Alt y usaremos el scroll del mouse. Y para deshacer o retroceder, usaremos control Z. Y para rehacer o avanzar, control Shift Z. Primero nos encontraremos con las herramientas de selección. Todos los símbolos que tengan una pequeña flecha nos indica que engloban más herramientas. Por ejemplo, en la primera, si hacemos clic sostenido o anticlic, tendremos dos herramientas. La primera nos sirve para seleccionar, mover o redimensionar una figura. Para redimensionar, haremos clic sobre la figura o sobre la capa. Luego podemos agrandar o reducir de forma simétrica. Para hacerlo de manera simétrica, deberemos mantener presionado la tecla Shift. La segunda herramienta sirve para modificar la mesa de trabajo. Solo tendremos que señalar el tamaño del recuadro y la mesa se redimensionará a dicho tamaño. Las siguientes herramientas sirven para seleccionar en diversas formas. Primero deberemos rasterizar a nuestra imagen. Para ello, haremos clic en la imagen. Luego nos dirigiremos a Capa, Objetos Inteligentes y Rasterizar. Ahora, ya sea con la herramienta marco rectangular o circular, señalaremos el área. Ahora podemos cortar, copiar o con control J podemos copiar el área elegida y se creará una capa con esta área. La herramienta lazo nos permite hacer una selección a mano alzada. Para anular selección, presionaremos control D. La herramienta lazo poligonal nos permite hacer una selección, creando punto a punto, y con lazo magnético solo deberemos hacer un solo clic y luego moverlo por el área que deseemos encerrar y se irá creando la selección por donde pasemos el mouse. En el siguiente módulo tenemos varita mágica. Esta herramienta selecciona de manera automática todo el área con colores similares. Si no quedamos contentos con la selección, podemos modificar la tolerancia hasta llegar a la selección deseada. Con selección rápida, podemos ir eligiendo las áreas pasando por ellas. Y para corregir, tenemos la opción Restar de selección, como también elegir el tamaño de la selección. Con la herramienta Recortar, podemos redimensionar la mesa de trabajo. La siguiente es Recorte con perspectiva. Esta sirve para corregir la perspectiva de una foto. Por ejemplo, en esta fotografía ha sido tomado de costado. Luego, con la herramienta respectiva, seleccionamos el área. Luego, con los controladores, lo moveremos en dirección a la perspectiva de la fotografía. Y al darle Enter, Photoshop lo modificará como una fotografía de frente. Las herramientas selector nos sirven para dividir a la mesa de trabajo en distintas áreas. Generalmente esto sirve para cuando estemos trabajando en una imagen muy grande para una página web y la podremos dividir. La herramienta marco nos sirve para crear un recuadro en una de nuestras imágenes y podremos moverlo o redimensionarlo para solo mostrar una parte de la imagen. Con la herramienta contador de gotas podemos tomar el color de otra imagen y este color se registrará en las muestras de color para luego poderlas usar. Por ejemplo, crearemos una figura rectangular. Luego tomaremos un color con el contador de gotas. Después, con la herramienta selección, seleccionamos la figura. Y luego en propiedades, podemos cambiar al color que elegimos con el cuentagotas. La herramienta muestra de color sirve para tener la información de color de cualquier imagen. La herramienta pincel corrector puntual nos sirve para eliminar objetos o personas de una foto. Por ejemplo, en esta foto vamos a eliminar a la niña del fondo. Para ello seleccionamos el pincel corrector y luego pintaremos por toda la figura que deseamos borrar y Photoshop reemplazará a la figura con el fondo.
En este otro ejemplo, borraré las zapatillas usando la misma herramienta, con la diferencia que es una imagen un poco más compleja. Seguida de esta tenemos la herramienta pincel corrector. Es muy parecida a la anterior, pero con la tecla Alt tomaremos el punto del que Photoshop usará para reemplazar la imagen. Otra herramienta para corregir fotografías es la herramienta parche. Con esta delinearemos la figura que queramos borrar y luego deslizaremos hacia el área que Photoshop usará para reemplazar la figura. También tenemos la opción movimiento con detección de contenido. Esta sirve para cambiar de posición a una imagen dentro de la fotografía. Por ejemplo, a la niña de la fotografía la delinearemos y luego simplemente la moveremos a otra parte de la fotografía. Y al darle Enter, Photoshop la cambiará de posición y reemplazará el lugar donde estaba. Con la herramienta corrección de ojos rojos, podemos arreglar el efecto que pasa cuando a una persona le salen los ojos rojos por el uso de flash. Para ello solo tendremos que elegir la herramienta y hacer clic en el área del ojo que esté de color rojo, y Photoshop lo corregirá. En el primer grupo tenemos al pincel, donde podemos elegir el color en la parte inferior. En la parte superior tenemos su configuración, como tamaño, opacidad, que en otras palabras es la transparencia. El símbolo en forma de lápiz sirve para que usemos una tableta gráfica. Tengo un video en que explico con detalle las ventajas de usar una. Les invito a que lo vean para despejar sus dudas. Luego podemos activar las opciones de pincel desde ventana y tendremos una gran variedad de pinceles. Estos tipos de pincel sirven para cualquier herramienta de dibujo. Para entrar a los ajustes rápidos de la herramienta, solo tendremos que hacer anticlic. La siguiente es lápiz, que nos sirve de igual forma que el pincel, pero su trazo es mucho más delgado. Seguida de esta tenemos la herramienta sustitución de color. Con esta podemos cambiar el color de una imagen respetando sus sombras. Para ello, primero cambiaremos el tamaño del pincel y escogeremos un color. Deberemos tener en cuenta que solo cambiará el color de la zona en que el símbolo más toque. Esta herramienta es muy buena, por ejemplo, para colorear una fotografía en blanco y negro. Solo tendremos que escoger los colores que iremos usando. Ahora la herramienta pincel mezclador nos sirve para elegir un color y pintar sobre una fotografía. El color que hayamos elegido se mezclará con el color de la fotografía. Esta herramienta generalmente la usamos para dar retoques sutiles a una fotografía. Ahora en el siguiente grupo empezamos con tampón de clonar. Para usarla mantendremos la tecla Alt para elegir el punto de referencia del que se va a copiar. Luego soltamos y haremos clic en la parte que deseemos realizar la copia o clonación. Y como veremos, se irá clonando la imagen usando el primer punto como referencia. Seguido de esta tenemos tampón de motivo. En la parte superior podemos elegir un diseño. Estos están clasificados por categoría, haciendo clic en el engranaje. Luego de elegir uno, modificamos el tamaño del pincel y procederemos a pintar. Por ejemplo, veremos que se irán pintando un diseño de piedras por donde hagamos clic. Pasando a las últimas herramientas de dibujo, tenemos pincel de historia y pincel histórico. No profundizaré ya que pocas veces se usa, pero sirven para pintar un área que hayamos modificado y la regresa a su estado original. Luego tenemos borrador, que sirve para borrar. Deberemos tener cuidado ya que borra todo el contenido de la capa. También tenemos borrador de fondo. Esta herramienta sirve para quitar el fondo de una imagen. Por ejemplo, a este tigre iremos borrando el fondo verde, teniendo cuidado que el signo más no toque al tigre. Podemos modificar la tolerancia para que el recorte sea más preciso. A mayor tolerancia, el borrado es mayor, pero tiene mayor dificultad de diferenciar el fondo. En cambio, a menor tolerancia, el borrado es menor, pero con mayor precisión. Hay que modificar los valores según sea la fotografía. Luego, con la ayuda de borrador, podemos terminar de eliminar todo lo que queda de fondo. Para notar la diferencia, importaré una foto de Machu Picchu.
y ubicaremos su capa por debajo de la capa del tigre. Ahora pasaremos a las herramientas de pintado. La primera es degradado y nos permite, como su nombre lo indica, crear un degradado a una imagen. Podemos modificar el tipo de degradado modificando los valores superiores. Luego tenemos pote de pintura. Primero elegiremos un color y luego haremos clic. Esta pintará con el color elegido a todo el área que tenga un color similar o igual. Tenemos las herramientas de enfoque y desenfoque. Solo deberemos hacer clic en el área que queramos enfocar o desenfocar, y cada vez que hagamos clic hará el efecto muy discretamente. La herramienta dedo sirve para deformar los colores e imágenes por donde pasemos el mouse haciendo clic. Las siguientes herramientas son sobreexponer, que básicamente aclara los colores. La siguiente, superexponer, satura y resalta los colores. Y con la herramienta esponja podemos elegir la opción saturar o desaturar para aplicarlo sobre los colores, pero de una manera más difuminada. Empezaremos con las herramientas pluma, que sirven para crear líneas vectoriales a las que punto a punto se irán creando figuras. Si hacemos clic y luego otro clic, nuestros puntos se unirán por una línea. Pero si mantenemos clic sostenido y luego arrastramos el cursor, se creará una línea curva. Si queremos regresar a que sea otra vez línea recta, haremos clic sobre el mismo punto manteniendo presionada la tecla Alt. Así podemos alternar entre curva o línea recta. Cuando acerquemos el punto de inicio, el cursor tendrá un pequeño círculo. Esto nos indica que si hacemos clic se nos cerrará la figura. Pero si queremos hacer un nuevo trazado, presionaremos la tecla Escape. Estas herramientas nos sirven para crear figuras vectoriales, o también son usadas para repasar figuras y digitalizarlas, o simplemente calcarlas. Todos los trazados que hagamos se ubicarán en una ventana llamada trazados, que estará al lado de capas. La herramienta pluma libre nos permite hacer una figura a mano alzada. La diferencia con la herramienta lápiz es que en esta se habrán creado varios puntos de anclaje para poder formar la línea vectorial. Las demás herramientas nos sirven para modificar una línea o trazo ya hecho. Con pluma curvatura podemos transformar una línea recta en curva. Con punto de ancla podemos aumentar más puntos a una línea para poderla modificar. Con eliminar punto de ancla, elimina el punto y finalmente con convertir punto de ancla podemos volver a un punto recto a curvo o viceversa. Luego pasamos a las siguientes herramientas, donde tenemos texto. Con esta podemos crear un recuadro donde encajará nuestro texto, o simplemente haremos un solo clic y se creará un recuadro a la medida del texto. En la parte superior podemos modificar el tamaño, estilo, entre otros parámetros de texto. La que le sigue funciona exactamente igual, con la diferencia que el texto se escribirá de manera vertical. Las otras dos herramientas funcionan igual que las anteriores. La diferencia es que creará una máscara con la forma del texto. Máscara es un recorte que se hace en nuestra capa, dejando pasar solo la imagen que esté por debajo de ella. Para notar el cambio, podemos usar el recorte en otra capa, usando Control J. La herramienta selección de trazado nos sirve solo para figuras vectoriales, o sea, para figuras creadas en Photoshop o para figuras creadas con la herramienta pluma, y lo que nos permite es mover o redimensionar los trazados. En cambio, con la herramienta selección directa, nos permite seleccionar los puntos de ancla y así podemos modificarlos. El siguiente grupo no necesita mucha explicación, ya que nos sirve para crear figuras cuadradas, circulares, polígono, etc. Con la herramienta forma personalizada, podemos escoger una figura en la parte superior y luego con el mouse la colocaremos,
Cabe decir que todas estas figuras son trazos vectoriales. Luego tenemos la herramienta mano, que nos sirve para desplazarnos por la mesa de trabajo. Podemos usarla manteniendo el espaciador y haciendo clic para movilizarnos, o podemos usar la letra H para seleccionar esta herramienta. La siguiente nos sirve para rotar el lienzo. A veces lo usamos por comodidad. Y para poder hacer un acercamiento usaremos la herramienta lupa, donde podemos elegir un área exacta para hacer el zoom o irnos acercando de a poco. Finalmente, los 3 puntos nos sirven para personalizar la barra de herramientas a nuestro gusto. Todos estos cambios se guardarán en nuestro perfil. Bueno amigos, espero les sirva este curso. En la siguiente clase veremos las capas a profundidad, uso de máscaras y filtros. Por favor, si les gustó el video, compartan con sus conocidos, denle like y sobre todo suscríbanse. Cualquier pregunta o sugerencia, no duden en dejarlo en los comentarios. Hasta la próxima.